tomando las oportunidades de negocio. Gladys en Éxitos. Y la verdad es que esa es una buena pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades de negocio hoy en día en Venezuela? Vamos a revisar lo que es la dinámica laboral con quien es director general de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios, Alfredo Padilla, quien por cierto aseguró en estos días que más de 7 millones de venezolanos se dedican actualmente a los trabajos informales para ser emprendedores. ¿Y emprender en qué? Buenas tardes y bienvenido, señor Alfredo. Gracias, Gladys, muy amable de su parte. En realidad, más precisamente, hay que hablar de 7 millones de personas que se dedican a la economía privada de su preferencia, que es la economía, la economía de su preferencia es la economía privada, porque no tienen oportunidades suficientes de empleos bien remunerados en el sector privado, que es donde mejor se pagan salarios, por supuesto, pero hay escasez de ofertas de empleo, y en el empleo público, pues el salario no vale nada. Entonces la gente ha tomado como decisión emprender, algunos, y otros sencillamente procurarse ingresos para no perecer. Estamos hablando entonces de una cifra muy grande en la Venezuela de hoy, de 7 millones de personas que se desempeñan de manera no formal por su cuenta y riesgo, digamos así. Siempre O se calidades habló, diversas, ¿no? O calidades sí. diversas. Claro, Sí, de eso también vamos a hablar en los próximos minutos, señor Alfredo, pero claro. recuerdo además como periodista que nos ha tocado muchas veces analizar el Sí, tema de la economía informal porque no es saludable para sí, un país. Ahora, naturalmente. ¿esta cifra de 7 millones es inédita en Venezuela? Sí, bueno, una porción importante en los últimos tiempos ha migrado especialmente a los países vecinos, Colombia, etcétera. Pero también siguen trabajando de manera informal, porque el tema está que la regularización de la migración, sobre todo en países de cercanía, es un tema complicado. Entonces, bueno, la incorporación es a lo que puedan hacer de entrada. Esto no es nada, digamos, loable, pero lo que es evidente es que son 7 millones de personas que no sucumben ni a la economía del delito ni al sometimiento completo, porque tratan de vivir de su propia fuerza. Ahora, la variedad es inmensa. Ya no se trata solo de la buhonería, que siempre cuando se hablaba de la economía informal, inmediatamente la gente reflejaba esto, bueno, los vendedores de la calle. No. Cierto. Estamos hablando de comunicadores que hacen intercambio porque tienen fama en sus redes y tal, y ganan no formalmente ningún negocio, pero sí explotando sus capacidades. Trabajadores a distancia, mototaxistas que han migrado a delivery, maestros y profesores que dan clases a domicilio, mecánicos que van a tu casa, trabajadores de la playa, tolderos y vendedores de comida. La variedad es absolutamente grande. La cifra es inmensa. Pero hay un dato interesante, precisamente sobre la calificación de emprendedores en ese mundo, ¿no? Y es que el IESA, en una alianza con la Universidad Católica, en el año pasado, 2022, hizo una investigación y indagaron que aproximadamente 3 millones de personas de esas que trabajan de esta manera pueden ser calificados de emprendedores, que es una cierta categoría, ¿no? Es decir, más cerca de la empresarialidad, pues. El que está más distante de la empresarialidad es el que trabaja para sobrevivir. Y eso ya de por sí es un mérito, porque trata de que su familia coma, ¿no? Del vivir. Y con integridad, con decencia, así Con es, con un decencia. trabajo Y por digno. supuesto, con sueño, ¿no? Porque todo el que intenta algo tiene en la cabeza lo que hago hoy y que pudiera inventar mañana. Y eso es una cosa interesante en un país que ha padecido un modelo inviable de control de la economía, donde la gente, de hecho, la economía de preferencia de los venezolanos no es la economía comunal ni el cooperativismo inducido, sino la economía propia. Un kiosquero es dueño de su kiosco, ahora no vende periódico. Mutó, cambió de objeto, como dicen los abogados de mercantil. Bueno, ahora venden comida o el kiosco es una peluquería o el kiosco es una cosa de fotocopia, pero él sigue siendo dueño del kiosco. Y en las entradas del barrio, la distribución de alimentos es muy extendida, de manera que hay una vocación por poner de su parte de ascender en lo posible, pero necesitamos por supuesto que haya un cambio económico para que haya más oportunidades, tanto de crédito
como desincentivar la informalidad porque hay empleo atractivo, ¿me entiendes? Estas son cifras desproporcionadas en términos comparativos con otros países de América Latina. De hecho, hay algunos, señor Alfredo, que están, por ejemplo, dentro del sector, por ejemplo, privado, Sí, en empresas trabajando, pero también se rebuscan y van ofreciendo servicios fuera es, de ese horario laboral, ¿no? Con la es empresa. correcto. Sí, Es un es una dinámica esfuerzo, frecuente. sí, es un esfuerzo porque no son las 8 horas de trabajo dependiente, hay que sumar las otras horas de esfuerzo para poder Ujú, tener ingresos adecuados en un país donde los ingresos ya sabemos cuántos ujú. son. Entonces, lo interesante de este asunto, entre otras cosas, es que hay que estimular el ascenso de esa disposición de gente que podrían constituir una corriente no rentista ni fácil de ser sometida al populismo demagógico. Esa Sí. corriente popular no rentista es una parte de la Venezuela que necesitamos para reconstruir el país. Claro, De hecho, ya ¿en la cuánto se oportunidad. calcula más o menos, señor Alfredo, pues la población que depende de mucho de programas sociales? Bueno, mira, el tema de la asistencia social del gobierno es el bono, ¿no? El bono de guerra, son cosas realmente precarias. Ya no se trata ni siquiera de los ingresos, de la pésima calidad de los servicios. Esas personas a las que nos estamos refiriendo tienen que comprar agua porque no llega al barrio. Tiene que hacer vaca para ver si el funcionario del Corpoelec va a arreglarles el tema del transformador que se dañó. Es decir, el costo de mantener una mínima calidad de vida está incluido en el presupuesto de la familia. La familia Ujú. tiene que procurarse ingresos más allá de los que el bono o cualquier dádiva le pueda proporcionar. Lo interesante es que de toda esa población que estamos hablando, sectores pobres y clase media empobrecida, porque venida menos, están dedicados en lo posible a mejorar su situación y sueñan con emprender, montar su negocio y si las condiciones lo permiten estabilizar una iniciativa económica que le dé Sin empleo duda. también a otras personas. Sin duda, casualmente esta semana me refería a eso que estamos abordando con usted hoy y a mí me llena de orgullo saber que son más las personas que se han levantado las mangas y que con Ujú. esfuerzo, así es, con trabajos dignos buscan salir adelante en Venezuela y fuera de Venezuela también, Y esa fuera de diáspora que Venezuela, tenemos. sí, Sí, es son correcto. excepción los que no y que bueno, que lamentablemente hacen mucho ruido, Sí, contaminan, perjudican es incluso hacia correcto. afuera, hacen ver que el venezolano podría ser así. Es indignante porque la verdad es que estamos lejos. Yo No. creo que el grueso de la población está como lo describe usted, ¿no? Esforzándose, Sí. haciendo todo lo humanamente posible para salir adelante y llevar, por supuesto, el alimento a la casa y una mejor calidad de vida a la gente. Y ahí también la pregunta, dentro de todo ese movimiento, por necesidad, por urgencia, por supervivencia en algunos casos, de personas que están tan activas explorándose dentro de incluso talentos que a lo Ujú. mejor desconocían. Así es. ¿Qué análisis hacen ustedes, señor Alfredo? ¿Qué puede resultar para Venezuela en algún momento con mejores condiciones dentro de lo que se está experimentando hoy en día, fuera y dentro de Venezuela? Sí, fuera y dentro, me encanta la pregunta. En primer lugar, quiero decirte, o decirle a la audiencia en particular, que estamos muy contentos de haber suscrito el 17 de julio, ya próximo a la salida de la gestión de Carlos Fernández como presidente de Cámara, un Ujú. convenio de responsabilidad productiva entre empresarios y su entorno emprendedor. Responsabilidad productiva, eso no anula la Ajá. social, sencillamente es una elevación de la categoría de que la empresa privada y su entorno emprendedor se apoyarán mutuamente. Entonces llegaremos todo lo que sea posible por la capacitación, la gestión, el mejoramiento del desempeño, el buen trato al público, todo lo que una empresa le puede enseñar a alguien que está iniciándose en un negocio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, y Wow. también la Eso tiene oportunidad gran de, valor, ¿ah? tiene Del mucho mismo sector valor. privado, mucho valor. Sí, sí, es muy interesante este asunto, recientemente ha acontecido y será le va a dar continuidad la actual directiva de de Cámara. A propósito de lo Ujú. que me comenta sobre el orgullo nacional, yo hace poco regresé de España, fui a visitar a mi familia y también a reunirme con las centrales sindicales de allá y con la Cámara Empresarial de España, la Fede Cámara de España, digamos así. ¿Por qué? Porque Venezuela le está aportando un activo económico muy importante a España. 600.000 venezolanos aproximadamente han migrado a España. Ese activo tiene una composición etaria de mucho provecho, entre 17 y 50 y tantos años.
y además una calidad profesional bastante elevada, más de 5.000 médicos, más de 7.000 ingenieros y arquitectos, muchísimos profesionales, y son muy apetecidos por las empresas españolas y son muy tomados en consideración. Ahora, ¿qué queremos? La solidaridad binacional, porque en la medida en que el venezolano se integre y homologue con más facilidad sus titularidades, se integren más efectivamente, será mucho más provechoso para el país de destino y también para el origen, porque él le mandará mejores y más mesas a su familia y más enseñanza. Tú lo acabas de decir. Él descubrió allá que se puede ser emprendedor y se lo puede contar a su familia aquí. Mira, mamá, yo te voy a comprar una máquina para que hagas estas cosas mejor, sea más productiva, aprende a manejar este aparato, tal cual, etcétera. De hecho, yo creo que ese es el valor agregado. Se nos cayó la llamada con el señor Alfredo, pero ya lo vamos a reponer, a retomar la comunicación con Alfredo Padilla, quien es director general de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios. Hoy hablando de esas nuevas modalidades laborales que se presentan en medio de la crisis en Venezuela e incluso dentro de esa migración forzada, en donde, bueno, muchos incluso se están descubriendo unos talentos y a partir de esos descubrimientos están desarrollando unos emprendimientos maravillosos que los hacen destacar en los países destino y también dentro de Venezuela. Eso es lo que estamos buscando desarrollar con él en esta conversación que me parece valiosísima, muy importante de poner resaltador en eso que es una fortaleza en medio de las debilidades. Señor Alfredo, que también lo que estábamos hablando de la capacitación, que eso es fundamental, y esa amplitud de mente que cuando también se va a otro país se comienza a experimentar esa cultura de lo que también pueden ser avances en esas naciones y ese aprendizaje es valiosísimo también para llevarlo, es un valor agregado para nuestro país, de que después pueda sumar en ese desarrollo que pretendemos, aspiramos, anhelamos y por el cual trabajamos. Así es, correcto. Y la relación incluso aquí debería impulsarse, por decirlo de alguna manera, la relación binacional de los poderes públicos municipales con los poderes públicos de los países de destino, porque los venezolanos llegan a una ciudad determinada, llegan a una autonomía determinada en España, por decir cualquier otra cosa, o a un municipio, pero salen de determinados municipios del país. Entonces, el censo, el seguimiento de en qué lugar de destino está quien fue antes mi vecino aquí en Chacao, por decir algo, me conviene yo como autoridad municipal establecer una relación con el municipio de destino para que nuestros conciudadanos mantengan el mejor desempeño posible y sean atendidos debidamente y que la mejor fama sea la que nos abarque y no el mal comportamiento de algunos. Pero de hecho, también siempre... Sí, de hecho, señor Alfredo siempre nos recomienda salir de la zona de confort. Esa famosa frase que dice que, bueno, que para poder crecer hay que salir, hay que, desafiarnos, salir de esas zonas de confort. Y ya que a los venezolanos nos ha tocado salir de la zona de confort hace rato. Ciertamente. Pero fíjate que en ese sentido, el orgullo del venezolano que emprende, claro, hay que trabajar mucho, porque usted no puede llegar sencillamente y ya llegó aquí. No, el esfuerzo por estabilizarse, por ahorrar, por desempeñarte al máximo posible, te permite tener crédito para comprar apartamentos, para estabilizar, para comprarte un vehículo. Es decir, es todo un plan de una programación de vida. Que, por cierto, en términos nacionales, la familia venezolana ha pasado a ser una unidad económica, porque el jubilado se ha, de alguna manera, en muchos casos, reinsertado de manera laboral como parte de una unidad económica no formal de la familia. La esposa hace torta, el hijo ayuda a promoverla en redes, el papá es el que las lleva según los encargos. Es decir, hay una economía vecinal en los edificios, en los condominios, en el barrio. Hay una comunidad de trabajadores por cuenta propia en cada barrio importante del país. Esa comunidad hay que tomarla en cuenta. Yo no digo que estemos viviendo un mundo ideal, pero ya el solo hecho de estimarla, de valorarla, de no, digamos, desacreditarla por el hecho de que no sea formal, porque formalizarse en Venezuela tiene un elevadísimo costo, tanto de trámites como de tiempo, como de tributo, y no hay estímulo a la formalización. Por eso es que mucha gente no se puede formalizar. Al contrario, muchas empresas retornan de la formalidad a la informalidad, porque no pueden soportar la carga tributaria. De modo que hay un mundo muy amplio de personas muy dispuestas en el país y otros que han migrado, que serán un soporte muy importante
para el relanzamiento de la Venezuela de todos nosotros. Eso espero. Venezuela que necesitamos. Eso esperamos mucho, señora. Su palabra vaya por delante. Y por cierto que para terminar le pregunto que decía del estudio, por ejemplo, que se hizo de que esos 7 millones, 3 por lo menos se han logrado organizar de tal manera que sí están en esa vía de la formalización hacia una empresa. Y ahí quisiera ya para cerrar preguntarle, bueno, esos modelos de negocio que se han desarrollado, ¿qué tanto pueden convertirse más adelante hasta en el sector industrial? ¿Cómo lo ven? ¿Qué estudios se hacen de cara a ese desarrollo que anhelamos y que, bueno, esos pasos que se están dando hoy puedan ser el día de mañana, pues, grandes resultados para Venezuela? Bueno, sencillamente este acuerdo con el sector empresarial tiene una gran importancia porque está reconociendo que en la cadena de producción o de distribución y prestación de servicios hay un sector que tú tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo no tomar en cuenta el sector turismo en el estado Vargas a los tolderos y vendedores de comida en la orilla de la playa? ¿Cómo no tomar en cuenta a los entrenadores en Playa El Yaque, a los que le enseñan a los visitantes el surfeo, como parte de la cadena? Él no será formal, pero forma parte. Esa calidad de servicio de ese último eslabón le interesa a toda la cadena. En el sistema de distribución de alimentos también. Es decir, si tú vendes productos de la industria tal o cual en los mercados, trata de que sean, que se conserven en buenas condiciones, etcétera, etcétera. De manera que no hay un solo sector de la economía donde de alguna manera no exista un vínculo con algún sector no formal, pero que forma parte de la cadena. Por ejemplo, los trabajadores de mecánica que visitan a las casas y que trabajan incluso en la calle porque no pueden pagar un local, a quienes le compran los repuestos a los repuesteros, a los que importan los repuestos del exterior, los fabrican aquí. Es decir, en la medida en que ese servidor tenga más clientes, en esa medida adquiere más repuestos para poder prestar el servicio. Y en materia de vida productiva, bueno, la industria agropecuaria tiene mucho que ver en los orígenes de la cadena de producción con gente de los conucos de las pequeñas fincas que hacen todo lo posible por generar productos que entran en la cadena de producción de alimentos que van del campo a la ciudad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que también usted dijo algo clave también, la valoración de todos los eslabones de la cadena. Así es. Así todos son eslabones de la cadena, unos formales, otros formales, pero estamos allí, por ejemplo, como me dijo un joven que yo le hablé de los perros calenteros, no lo quiero hacer como propaganda. Él me dijo, mira, ¿y qué sería de la Plum Ross si no existieran los perros calienteros? Ay, bueno, no sé, vendería un poquito menos, quizás. Gracias, señor Alfredo Padilla, director general. De tu parte. Muy amable, gracias por dedicarnos estos minutos. Es el director general de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios. Son las 4:43, hacemos una pausa musical. En breve regresaremos, es Gladys en Éxitos hasta las 5.